Evaluación del calentamiento global en diversos sectores. Factores de cambio ambiental. Cuitláhuac Flores y Mariana Fierro. ¿Cómo está posicionado México como emisor de gases invernadero? En la Estadística Nacional del Inventario Nacional de Emisiones de Gases Invernadero del 2013, podemos observar las categorías que emiten más gases invernadero en ese año. En el primer lugar tenemos la industria del equipo móvil o todo lo que es transporte, automóviles, camiones, etc. En segundo lugar, se colocaron todo lo que es generación eléctrica. En tercer lugar, la industria en general y en cuarto lugar, el petróleo y gas. ¿Qué es lo que incluye o cuáles son los tipos de procesos dentro del petróleo y gas que pudieran estar emitiendo las mayores cantidades de emisiones de gases invernadero? En número 1 tenemos la refinación y en el segundo punto o en el segundo lugar tenemos la producción y exploración. Esta tarea abarcará los temas de producción y exploración y tocaremos un tema para poder ver cómo podemos optimizar o disminuir las emisiones de gases invernadero en el área de petróleo y gas, específicamente en el área de producción y exploración. La tarea núcleo presentada en este video propone una medida de adaptación para la reducción de la quema de gas a la atmósfera y por lo tanto una medida de adaptación ante el cambio climático actual en México. El organismo implementador deberá de ser Pemex Exploración y Producción, y las especificaciones de nuestra tarea es que el CO2 es uno de los gases invernadero con mayor impacto al calentamiento global derivado de la actividad humana, donde ha pasado de un valor preindustrial de 280 partes por millón a 370 partes por millón en estos últimos años. El principal factor de la concentración de CO2 en la atmósfera y de su aumento es el uso de combustibles fósiles y la quema de estos. La actividad petrolera, por ejemplo, es partícipe con el 80% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Para el 2035 se estima que alcancen 37 gigatoneladas, lo cual llevaría a un incremento del aumento de la temperatura de hasta 3.6 grados centígrados mundial. De acuerdo a lo establecido en la COP15 de Copenhague, Dinamarca 2009, la quema de gas a la atmósfera provoca cambios ecológicos como es la extinción de plantas, de animales, cambios en tierras del cultivo, escasez de agua dulce, etc. De esto, para evitar que la concentración de CO2 a la atmósfera derivada de la actividad petrolera se aumente, le implementamos lo siguiente: la reducción del ritmo de la extracción, el cierre de pozos petroleros en zonas cercanas a comunidades y en ecosistemas únicos, bosques, arrecifes de caracol, océanos, mares o suelos, disminución de la actividad de perforación de pozos y la quema de estos, la inyección de gas a los pozos como un sistema artificial de producción para así disminuir la quema de gas y así el desprendimiento de CO2 a la superficie. Y con estas medidas de adaptación fortaleceremos en la parte ambiental acciones de protección y restauración de ecosistemas. En la parte social también, ante la quema de este gas, se tiene una mayor radiación, se tiene una medida de adaptación con programas de capacitación a la comunidad para poder implementar planes de emergencia para este tipo de eventos y así tener un menor impacto al ámbito social. Una de las actividades que más emite gases invernadero a la superficie y a la atmósfera dentro del área de perforación y exploración es definitivamente la quema de gas en pozos petroleros. ¿Qué es la quema de gas en pozos petroleros y por qué se da? Normalmente cuando se produce o se perfora un pozo petrolero, eventualmente la operadora, o en este caso Pemex, ha decidido separar el gas que sale de este pozo perforado y en lugar de utilizarlo para abastecer otro tipo de industrias, normalmente lo queman a la superficie. Esto debido a varias razones y la más importante es la falta de infraestructura y también la falta de visión del gobierno mexicano en no querer utilizar al 100% todos los recursos o todos los hidrocarburos que nosotros podemos producir y que nuestro territorio nos ofrece. ¿Cómo es esta práctica a nivel internacional? De hecho, existen solamente 4 razones por las cuales internacionalmente fuera de México las grandes potencias petroleras
queman y ventean el gas a nivel internacional. La número 1 es cuando se está tratando de probar un pozo, la producción del mismo, etc. Es decir, cuando se calcula cuánto gas y petróleo pudiera llegar a producir un determinado activo o un determinado pozo. Adicionalmente, debido a fallas de producción, fallas en el equipo o en el manejo, o un mantenimiento programado de las plantas o también algún tipo de accidente. Como podemos observar, las actividades de quema de gas normales que se realizan en México nos ubican en el segundo lugar a nivel mundial de quema de gas en pozos petroleros. Definitivamente ese es un recurso que como mexicanos y como Pemex no estábamos aprovechando al 100% y adicionalmente nos aportaba gases invernadero a la atmósfera, el cual, como ustedes saben, afectan de manera global el calentamiento. Como se comentó en la ficha del caso de estudio que vamos a ver en este análisis, nosotros nos enfocaremos en la implementación de macroperas autosustentables en Chicontepec. Pero exactamente, ¿qué es una macropera autosustentable? Una macropera autosustentable debe ser energéticamente autosuficiente y tener como objetivos principales los siguientes. Número 1. Incrementar la producción de aceite y gas. Lograr la autosuficiencia energética, evitar la quema de gas y adicionalmente tener una baja emisión de ruidos en equipos mecánicos. Operar con equipos modulares, compactos y eficientes y más que nada reutilizar el gas natural como combustible en equipos dinámicos. También se deberá de reforestar el área o la macropera con árboles y vegetación típica regional y utilizar el gas para operación de sistemas de levantamiento artificial. Todo esto y esta reutilización del gas nos permitirá que nuestra macropera, además de autosustentable, sea económicamente rentable. ¿Cuáles serían los pasos para identificar o para tener una viabilidad técnica y económica de la aplicación de macroperas? Número 1. Se debe de tener un proceso de selección. Se debe de identificar que el campo y las macroperas en cuestión, número 1, tengan una alta presencia de gas. Número 2, esta presencia de gas no sea un gas venenoso y también incluya un gas limpio. Se deberá de identificar qué macroperas han actualmente tenido o incurrido en una mayor quema de gas, por lo tanto una mayor producción del mismo, e identificar también las macroperas que se encuentran cerca del anillo de la red de bombeo neumático o, más que nada, cerca de las instalaciones con las que ya se cuentan para poder tomar este gas, almacenarlo y rebombearlo a los nuevos pozos. La factibilidad económica y política. Número 1. Primero, una vez ya identificado las macroperas que tengan mayor quema de gas, se deberá de hacer un análisis económico o un business case identificando la inversión necesaria para conectar esta macropera al anillo de red de bombeo y compararla con las sanciones equivalentes a la quema de gas de no hacerse la conexión en el anillo de la red de bombeo emitidas por la CNH. Esta viabilidad técnica y económica nos impartirá reducir los costos de operación y evitar sanciones respectivas. Adicionalmente, no existiría disturbios por terceros ante la comunidad. Por ejemplo, cualquier afectación de quema de pastizales o afectaciones ante la comunidad que nos puedan incurrir en futuras demandas. La factibilidad social. La sociedad interactuará con la empresa para lograr mejores resultados, disminuir el ruido tanto dentro del pozo como a las sociedades aledañas y tener y evitar cero radiación por la quema de gas ante las comunidades cercanas. Como anteriormente se comentó, la quema de gas emite altas radiaciones, las cuales pueden afectar las comunidades locales, así como también emitir gases derivados de la quema de este mismo gas. Viabilidad económica. ¿Qué tan viable o qué tan necesario es hacer este tipo de proyectos? Del lado izquierdo podemos observar dos tipos de gráficas. Número 1, todo el gas destruido o todo el gas venteado a la superficie.
Y número 2, todas las importaciones de gas natural que actualmente consumimos en México. México importa casi el 100% de su gas natural de Estados Unidos. Y como podrán ver, en 2016 llegamos a importar 1.636 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Sin embargo, ¿qué tanto nosotros destruimos o venteamos el gas natural a la superficie? En 2016 venteamos casi la tercera parte de lo que importamos, 594 millones de pies cúbicos diarios. Esto significa que de hecho únicamente en la producción de gases petroleros, en la producción de pozos petroleros y del gas residual o del gas producido de esta actividad, podríamos ya cubrir una tercera parte o un 30% de la demanda actual de gas natural en México. El Financiero, una nota del 2016 comentó: por no invertir 40 millones de pesos o 2.16 millones de dólares al año, Pemex mandó a la atmósfera o quemó el 15% de su producción gasífera de mayo, valuada en casi 40 millones de dólares, justo cuando la industria y la CFE requieren de este insumo para generar electricidad y diversos procesos de la manufactura. Lo anterior tomando en cuenta un estudio de la organización Environmental Defense Fund de Nueva York y el Centro Mario Molina de la Ciudad de México, que determinó que la inversión necesaria para reducir el gas que envía Pemex a la atmósfera o que lo quema sería de 483 millones de pesos, a través de un programa de 12 años, en el que anualmente se tendrían que gastar casi 40 millones de pesos en una nueva infraestructura que limitaría esta práctica. Definitivamente cuando vemos las gráficas nos damos cuenta que el 30% de producción de gas, o más bien de consumo de gas anual en México, definitivamente definen como viable estos proyectos de autonomía y de reinyección de gas natural en macroperas. México. ¿Qué tipo de fuentes alternativas de energía podríamos utilizar para poder energetizar nuestro país? Algunas medidas de adaptación adicionales hacia el cambio climático es definitivamente el uso de energías renovables de energía. Por ejemplo, en México, algo muy importante es que el tipo de energías renovables que podemos utilizar en México deben de ser energías cuyas fuentes estén naturalmente presentes en nuestro país y obviamente pueden ser renovables. Un ejemplo son las energías hidroeléctricas o hídricas y también la energía geotérmica. México es un país cuya principal fuente de energía, como ya hemos visto, proviene de los recursos no renovables o más bien de los hidrocarburos. Acorde a las estadísticas provistas por la CIE o el Sistema de Información Energética, en México en el 2015 se consumió un total aproximado de 8.5 millones de petajoules. De este consumo, logramos ofertar internamente la misma cantidad de energía, por lo que podríamos tal vez decir que México cuenta con independencia energética. Obviamente, toda la generación de esta energía, como se había dicho en más de un 85%, proviene de una fuente de recursos no renovables, o más bien, hidrocarburos y combustibles derivados de los hidrocarburos son los que generan el movimiento de los generadores energéticos actualmente utilizados por la CFE. De este gran mercado de energía nacional, ¿cuánto ha sido abastecido tal vez por centrales hidroeléctricas en México? Y sería mejor preguntarnos si existen de hecho centrales eléctricas de este tipo en México. Revisando nuevamente los valores de la CIE, nos podemos percatar que en México existen más de 106 centrales hidroeléctricas en el país. Sin embargo, observando el análisis nacional de hidroenergía, podemos ver que solamente en 2015 un total de 0.11 millones de petajoules fueron producidos por fuentes de cuerpo de agua, lo que representa únicamente un 13% del consumo nacional de energía. Abajo se muestran el top 10 de centrales hidroeléctricas de mayor generación energética en México, las cuales pertenecen a la CFE. De este top 10, las centrales hidroeléctricas mexicanas podemos observar que las presas Chicocén, Malpaso, La Angostura y Peñitas ocupan un lugar en las mayores generadoras de electricidad. Estas presas están ubicadas en el cauce del río Grijalva, cuyo origen nace en Guatemala y atraviesa territorio nacional mexicano, como Tabasco o Chiapas. Debido a esto, podemos decir que sí existen medidas de adaptación adicionales para evitar generar o emitir gases de efecto invernadero al ambiente.
y específicamente en México tenemos dos recursos muy importantes, el hídrico y el geotérmico. En el norte del país tenemos cuencas geotérmicas, de las cuales se pueden hacer perforaciones de pozos no tan profundos, tal vez a unos 2.000, 3.000 metros de profundidad, en donde podremos alcanzar ya y encontrar rocas calientes de una temperatura arriba de 150 grados centígrados. Estas temperaturas altamente encontradas y altamente calientes encontradas en territorio nacional permiten inyectar agua a estas rocas calientes o utilizar el agua naturalmente encontrada en dichas rocas o en dicho reservorio para así producir vapor de agua. Este vapor de agua se puede controlar y ser sacado a superficie para entonces movilizar o ser el motor para todo lo que son generadores eléctricos y así generar electricidad a partir de agua de vapor encontrada en centrales geotérmicas. Estos dos ejemplos en México son excelentes ejemplos de medidas de adaptación adicionales para poder abastecer una demanda energética nacional. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta cuáles son las afectaciones sociales que cualquiera de estas energías renovables también traen. Por ejemplo, regresando a la energía hidroeléctrica, podemos observar y recordar los casos del 2006 en México. En el 2017 hubo uno de los más grandes eventos con impactos estremecedores para los mexicanos, involucrando el manejo de estas presas hidroeléctricas. En octubre, la temporada de lluvias en el sureste mexicano estaba elevando los niveles de los cuerpos de agua aledaños a poblaciones como Villahermosa, capital de Tabasco. Fue en esta fecha donde, debido a los altos niveles de agua alcanzados en las presas ubicadas a largo del río Grijalva, se estaban sobrepasando las capacidades máximas que dichas presas podían sostener, especialmente la presa Peñitas, la cual está ubicada en las cercanías de Villahermosa. Fue debido a esto que la CFE en esa época tomó la difícil decisión de desfogar la presa Peñitas, aumentando el caudal hidráulico hasta 1.500 metros cúbicos por segundo. Esto aumentó el nivel del río Grijalva en Villahermosa a más de 1 metro, inundando completamente toda la ciudad y las planicies de esta, y siendo una de las inundaciones con mayores estragos en la vida de la ciudad. Este evento está catalogado como el segundo en la historia de México con los mayores impactos económicos y sociales a una entidad, calculando las afectaciones de esta inundación en aproximadamente 700 millones de dólares. Este monto de afectaciones iguala la inversión necesaria inicial para implementar una central hidroeléctrica completa de una capacidad de hasta 500 megawatts, similar a la capacidad de generación de energía de Peñitas. Debido a esto, tenemos que retomar el tema de la sostenibilidad ante la implementación de un proyecto energético, ya que, al poder aparecer a primera instancia una medida de adaptación factible para disminuir la emisión de gases invernadero a la atmósfera, reitero la postura de también realizar un análisis a detalle respecto a todas las variables en contra y, más que nada, realizar un análisis de factibilidad con datos reales de las zonas donde se planea implementar algún tipo de energía renovable, como en este caso una central hidroeléctrica. Ya punto final referente a lo de a la ficha de adaptación, quisiera mencionar como conclusión que la disminución para la quema de gas a la atmósfera, pues ya como se ha mencionado, es reducir el ritmo de extracción de aceite o de petróleo, como se conoce comúnmente, el cierre de pozos petroleros que están cercanos a las comunidades y así como en ecosistemas. Otra de las medidas es la disminución de la perforación, o más bien la disminución de perforar pozos petroleros, que eso nos ayudará bastante. Y la otra es el gas producido por yacimientos inyectado a los pozos para ayudarles como un sistema artificial de producción.
Ante esto, puedo decir que las medidas de adaptación van a ayudar a fortalecer en la parte ambiental acciones de protección y restauración de ecosistemas. En lo que refiere a la parte social, la quema de gas ya debido a la alta radiación que provoca el gas por la flama, se tendrían como programas medidas de adaptación, como capacitación a la comunidad, como planes emergentes para evitar ese tipo de eventos o eventos que se puedan presentar referente a la quema de gas. Otro de las medidas importantes por mencionar es que al reducir el ritmo o la producción en ciertos campos petroleros, nos va a ayudar a que el CO2 o la producción de CO2 en la atmósfera disminuya drásticamente con esta medida de adaptación, con este objetivo, ¿no? De evitar una contaminación a la atmósfera por el CO2. La otra, como punto final, sería que ya las empresas petroleras, que son las que participan en un 80% en la contaminación a nivel mundial, se están tomando cartas en el asunto para poder manejar otras alternativas de energía, ¿no? Uno de ellos es Shell. Shell es una compañía petrolera muy conocida a nivel mundial, en donde ya también ellos están usando energías o vendiendo energía alternativas. Uno de ellos es, por ejemplo, la producción de energía eléctrica a través de viento, ¿no? De molino, ¿no? Que eso ya para nuestra época actual, creo que estas medidas de adaptación que vamos a tener, se están ya tomando muy en serio, ¿no? Debido al calentamiento global. Por último, quisiera mencionar que el CO2 desde hace muchos años ha sido el parteaguas de la contaminación en la atmósfera, y por lo tanto ha generado muchos problemas, desastres como los que vemos hoy en día, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, la extracción de petróleo en los mares, el caso de British Petroleum en el Golfo de México, en Estados Unidos. Y bueno, como punto final, ya ahora sí para terminar, sería que la medida de adaptación es buscar energías alternativas para la producción de energía en el futuro, ¿no? Muchas gracias.